Shalom, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva charla. Shalom, Nori, Diego, Ángel, Eugenia, Yarel, Gaby, Meli. La naturaleza del tormento. En primer lugar, la Hades es la tumba. Si no se puede usar el concepto griego de Hades y aplicarlo a las escrituras como muchos lo han hecho. 3 siglos antes, cuando el Tanaj fue traducido al griego, los eruditos hebreos tuvieron que encontrar palabras griegas que sirvieran para expresar conceptos hebreos. La palabra hebrea Sheol significaba la tumba o el hoyo, el lugar donde se colocaba a los muertos. Sí, el Mismor 115:17 dice: los muertos no alaban al Adón, ni los que descienden al silencio. Es el lugar donde van los muertos. Los griegos pusieron a los muertos en el Hades, pero su idea griega del estado de los muertos era muy diferente de la hebrea. No debemos imponer definiciones griegas sobre la comprensión hebrea. En segundo lugar, la palabra griega traducida como tormento es básanos y sus derivadas basanismos y basanizo. Ahora bien, el léxico griego de Taller dice que la definición primaria de basanizo es probar metales con una piedra de toque, que es una piedra silicia negra que se usa para probar la pureza del oro o la plata por el color de la veta producida al flotarla con cualquier metal. Con esta definición concuerdan muchos otros léxicos y diccionarios, y aquí se desprende su aplicación como tormento. Esto lo hemos estudiado también en la serie Rey. Cuando se aplica en un sentido judicial, se refiere a un carcelero cuyo trabajo a menudo implicaba torturar a la gente para descubrir la verdad. La misma palabra, en su forma nominal, basanistes, se usó matillá en otra parábola como verdugo o carcelero, el encargado de atormentar. Entonces su amo, enojado, lo entregó a los verdugos, basanistes, hasta que pagara todo lo que debía. De la misma forma, básanos es la palabra que significa encarcelamiento en sí, ¿sí? La ley de Elohim era diferente a las leyes romanas o griegas, ¿sí? Sobre todo en el hecho de que Elohim no necesita torturar a nadie para obtener información. Más aún, la ley de Elohim no permite la tortura porque el juicio siempre se ajusta al crimen. Pero si hay más daño, entonces fijarás como castigo vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, magulladura por magulladura, dice Shemot en el capítulo 21. El juicio divino siempre se ajusta con precisión al crimen porque esa es la definición de justicia de Elohim. No es el caso que todos los incrédulos deban ser torturados por su incredulidad, serán juzgados según sus obras, dice Gid Galut en el capítulo 20. En cualquier caso, el hombre rico de la parábola no es acusado de tortura, sino de negligencia, descuidando específicamente dar la palabra a los que están fuera de la puerta. Una vez que entendemos que este es un juicio nacional sobre los hijos malvados de Yahudá, entonces podemos ver cómo este tormento se ha aplicado a ellos en los últimos 2000 años. ¿Han experimentado dolor durante ese tiempo? Ciertamente que sí. A menudo este dolor nacional incluso ha tomado la forma de tortura física, porque tanto Roma como más tarde la Iglesia romana ignoraron la ley bíblica y ninguna tenía la visión clara de dispensar las bendiciones de Abraham a todas las familias de la tierra. Ellos persiguieron, mataron y torturaron a los judíos y también a otras personas, en general a todos los que no profesaran sus creencias. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten compasión de mí y envía el azar para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy sufriendo en esta llama. La apelación a Abraham es natural para el hombre rico porque los judíos creían que Abraham era su padre. No se dice nada sobre el arrepentimiento porque solo deseaba misericordia.
Su deseo de una sola gota de agua es su deseo de la palabra, que como él dice, pueda enfriar mi lengua. Si esto fuera un fuego literal atormentándolo, realmente estaría tan preocupado por su lengua. ¿No sería mejor servir el agua sobre su piel, volcarla toda, no es cierto? Esta referencia a la lengua es una metáfora hebrea bastante común. El Ruach del Adón habló por mí, su palabra estaba en mi lengua, dice Shemuel Bet en el capítulo 23. El Mismor 34 dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaños, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. El Mismor 52 habla de una lengua engañosa. El Mismor 57 también dice que la lengua es una espada afilada. Jacob probablemente tuvo en mente al hombre rico de esta parábola cuando escribió, y la lengua es un fuego. El mismísimo mundo de iniquidad, la lengua se pone entre nuestros miembros como la que contamina todo el cuerpo y prende fuego el curso de nuestra vida. Y se prende fuego con Gehenna. Jacob también identifica a la lengua como el timón de un barco y concluye en el Pasuk 8, pero nadie puede domar la lengua, es un mal inquieto y lleno de veneno mortal. Por lo tanto, es muy significativo que cuando el rico deseaba que el agua le enfriara la lengua, ¿no es cierto?, estaba pidiendo que fuera enfriado, fuera refrescado precisamente toda esa iniquidad. La lengua del hombre rico lo había profanado en su vida anterior y había prendido fuego su curso en su vida. Sí, en otras palabras, estaba siendo juzgado por las palabras de su boca, que es lo que se nos dice que será para todos nosotros. Porque aunque los escribas y fariseos creían que estaban enseñando la palabra de Elohim, en realidad sus lenguas estaban llenas de veneno mortal. Necesitaban el agua purificadora de la palabra para aplicarla a sus lenguas. Pero yo les digo que en el día del juicio los hombres darán cuenta de toda palabra ociosa que hablen, porque por sus palabras te justificarás y por tus palabras te condenarás. La respuesta de Abraham al hombre rico fue: hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro también lo malo, pero ahora él está siendo consolado aquí y tú estás en agonía. Y la palabra es odune, dolor que consume. Así que al rico se le niega lo que pondría la palabra de Elohim en su lengua. No podía decir con David, su palabra estaba en mi lengua. En cambio, la lengua engañosa del rico le había traído cosas buenas, sí, riqueza, reputación, honor durante su vida, mientras que Lázaro, la oveja perdida, había soportado cosas malas mientras vagaba entre las naciones. Al final, habiendo sido destruidas ambas naciones, la casa de Israel encuentra su camino hacia el seno de Abraham, mientras que los hijos malignos de Yahudá permanecieron en un dolor devorador. La palabra odune también se usa en Romanillín 9.2, donde Shaul dice de sus compatriotas, tengo gran tristeza y continuo dolor, odune, en mi corazón. Shaul no estaba siendo torturado físicamente, sí, pero ciertamente sintió un gran dolor. Lo mismo ocurre con el rico. La llama. El rico estaba afligido en esta llama. El idioma hebreo usa fuego y llamas en un sentido metafórico y también literal. Y hemos visto cómo la lengua puede inflamar al mundo, sí, pero también leemos acerca del fuego y las llamas metafóricas. Por ejemplo, entonces la casa de Jacob será un fuego y la casa de Joseph una llama, pero la casa de Saúl será como rastrojo y lo prenderán fuego y los consumirán, de modo que no quedarán sobrevivientes de la casa de Saúl. Dice en Obadía 18. Algunos de los profetas hablan de la destrucción de Edom en el tiempo del fin. Edom, conocida más tarde con el término griego Idumea, fue conquistada y absorbida por los judíos en el 126 antes de la era común, después de que se convirtieran al judaísmo, forzadamente. Josefo nos habla de estos conversos de Idumea en las antigüedades de los judíos. Hircano tomó también Dora y Marisa, ciudades de Idumea, y sometió a todos los idumeos y les permitió permanecer en ese país si deseaban circuncidarse y hacer uso de las leyes de los judíos. Y estaban tan deseosos de vivir en el país de sus antepasados que se sometieron al uso de la circuncisión y al resto de la forma de vida de los judíos, en cuyo momento, por lo tanto, les sucedió que los sucesivos no serían otros sino judíos. En otras palabras, los judíos tendrían un doble papel para cumplir en la profecía.
y teniendo en común el papel de los malos higos. Las dos corrientes de profecía son a través de Edom y los higos malditos de Yahudá. Ambos se vieron envueltos en violencia y rebelión contra los juicios de Elohim. De hecho, la facción idumea en Yahudá produjo uno de los higos malvados más rabiosos de los años previos a la destrucción de Jerusalén. Josefo escribe extensamente sobre ellos. El Estado judío moderno es el cumplimiento de la promesa de Elohim a Esaú, Edom. Pero por tu espada vivirás y le servirás a tu hermano. Pero cuando te pongas terco, romperás su yugo de sobre tu cuello. La promesa de Yitzhak en Bereshit 27. Debido a que Jacob había recibido la primogenitura a través de fraude y engaño, Yitzhak profetizó que Jacob tendría que devolvérsela a Esaú en algún momento de la historia para permitir que Esaú demostrara que no era digno. Esto es lo que ocurrió en 1948. Cuando Esaú recibió el dominio una vez más y tomó el nombre de primogenitura de Israel. Así como Jacob había fingido ser Esaú para obtener la primogenitura, también Esaú fingió ser Jacob para recuperarla. Tal era la justicia de Elohim. Los sionistas tomaron como modelo la revuelta contra Roma y especialmente los héroes idumeos que lucharon contra los romanos en Masada. Pero al final, Jacob será un fuego y Yosef, el poseedor de la primogenitura, será una llama para el hombre rico cuando la casa de Esaú se convierta en rastrojo. Ellos administrarán la ley de fuego de Esaú hasta que no quede nadie de la casa de Esaú. Esto no significa que todos los que descienden de Esaú serán muertos, sí significa que será justicia hasta que todos se hayan arrepentido y hayan abandonado su identidad como edomitas. Todos deben recibir la ciudadanía en el reino de Elohim, renunciando a su identidad carnal y adámica y asumiendo la nueva identidad como nuevas criaturas en Mashiach, el postrer Adán. Ya que somos nuevas criaturas, eso implica una muerte en el medio. El abismo. Además de todo esto, entre nosotros y ustedes hay un gran abismo abierto para que los que quieran pasar de aquí a ustedes no puedan, y nadie pueda pasar de allí a nosotros. Ya había un gran abismo entre los higos buenos y malos de Yahudá. En lo que respecta a las dos escuelas, la aparición de Yahshua solo amplió esta división, ya que la gente tuvo que decidir si él era el Mashiach rey o no. Al principio hubo muchos que llegaron a creer en Yahshua, como indican los primeros capítulos del libro de Maasés. Sin embargo, llegó la reacción y Shaul tomó la iniciativa en la persecución de la congregación. La mayoría de los creyentes huyeron de la tierra a las áreas más seguras del imperio. Esto está en capítulo 8 de Maasés. Así se cumplieron las profecías de los buenos higos que fueron enviados a la tierra de sus captores. Así ha dicho Yahweh, el Elohim de Israel. Como a estos higos buenos, así consideraré para bien a los exiliados de Yahudá, quienes eché de este lugar a la tierra de los caldeos. Los miraré favorablemente y los traeré de nuevo a esta tierra. Los edificaré y no los derribaré. Los plantaré y no los arrancaré. Y les daré entendimiento para que me reconozcan, pues yo soy Yahweh. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Elohim cuando se vuelvan a mí de todo corazón. Dice Yirmeyá en el capítulo 24. Mientras tanto, los higos malignos permanecieron atrincherados en la tierra vieja para cumplir las profecías de destrucción que se aplicaban a ellos. Y como con los higos malos, que por ser malos no se puede comer, dice Yahweh, así trataría a Sedequías, rey de Yahudá, a sus oficiales, al remanente de Jerusalén que ha sido dejado en esta tierra y a los que viven en la tierra de Misraim. Los haré un objeto de horror, un mal para todos los reinos de la tierra, una desgracia y un refrán, una mala palabra y una maldición en todos los lugares a donde los desterré. Y enviaré contra ellos la espada, el hambre y la pestilencia hasta que sean exterminados del suelo que les di a ellos y a sus padres. Continúa Yirmeyá a seguir en los pasuquín siguientes. Con el paso del tiempo surgió un gran abismo entre el judaísmo y el cristianismo. Aunque los individuos siempre podían cruzar, los dos grupos permanecieron divididos permanentemente y exactamente igual que antes.
Ambos grupos terminaron en el exilio, primero la iglesia y luego los judíos, sí, pero el primero fue para su bien, mientras que el segundo grupo fue atormentado. La congregación fue consolada por el Consolador, y mientras que los judíos fueron atados por el dolor, de acuerdo a la condena de esta era y la otra, que ellos mismos se levantaron. Shalom, Alfonso, Jorge, Vivi. Los 5 hermanos. Y él dijo: Padre, entonces te ruego que lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les advierta, por no sea que ellos también vengan a este lugar de tormento. Esto ayuda a identificar al hombre rico en tormento, porque leemos: entonces Lea dijo: Elohim me ha hecho un buen regalo, ahora mi marido vivirá conmigo, porque le he dado 6 hijos. Por eso lo llamó Zebulun. Entonces vemos que ya Judá tuvo 5 hermanos, todos nacidos de Lea. Además, Esaú también tuvo 5 hijos. Esaú es Edom, ¿no es cierto? Leemos en Bereshit 36 que las 3 esposas de Esaú le dieron 5 hijos. Ambas ramas del judaísmo confirman su identificación como el hombre rico de la parábola. Pero Abraham dijo: tienen a Moshe y a los profetas, que los escuchen a ellos. Esta declaración muestra que el hombre rico no estaba destinado a representar a los incrédulos de otras naciones, la mayoría de los cuales no conocía a Moshe ni a los profetas. No es una simple historia de creyentes e incrédulos que van al cielo o al infierno después de morir. Es una parábola que se basa en las anteriores y tiene la intención de transmitir la profecía de Israel y a Judá, específicamente los hijos malvados. El rico apela de nuevo a Abraham. Pero él le dijo: no, padre Abraham, pero si alguien va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Este es el punto culminante de la parábola, que revela el hecho de que Yeshua resucitaría de entre los muertos. El Ruach HaKodesh así confirmaría su unción como el Mashiach, y seguramente entonces la gente se arrepentiría. Pero Abraham profetiza tristemente: si no escuchan a Moshe y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguien se levanta entre los muertos. Esto es de hecho lo que sucedió. Los principales sacerdotes sabían que Yeshua había predicho su resurrección, por lo que sellaron la tumba y colocaron un guardia para evitar que alguien se llevara su cuerpo, ¿sí? Dice, esto está en Mati ya en el capítulo 27. Por supuesto, esa guardia no podía prevenir ni obstaculizar su resurrección, ciertamente. Pero su resurrección no produjo, a pesar de todo, ninguna fe en estos líderes religiosos. En lugar de admitir que estaban equivocados, ocultaron la verdad a la población. Mientras iban de camino, aquí algunos de los guardias entraron en la ciudad e informaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido. Y cuando se reunieron con los ancianos y deliberaron juntos, dieron una gran suma de dinero a los soldados y dijeron: debes decir, sus discípulos vinieron de noche y se lo llevaron mientras dormíamos. Y si esto llegara a oídos del gobernador, lo conquistaremos y los mantendremos fuera de problemas. Y tomaron el dinero e hicieron como se les había ordenado. Y esta historia se difundió ampliamente entre los judíos hasta el día de hoy. Los sumos sacerdotes escucharon la verdad de los mismos soldados que habían sido contratados para custodiar la tumba. ¿Creyeron entonces en aquel que había resucitado entre los muertos? No, sobornaron a los guardias para que dijeran que los discípulos le habían robado el cuerpo mientras dormían. Todos sabían, por supuesto, que estos guardias habrían sido ejecutados por incumplimiento del deber, que ellos afirmen estar dormidos. Entonces fue una de las historias más inverosímiles jamás contadas, porque si ellos hubieran dicho eso de verdad, habrían sido ejecutados. Creen en Moshe. El testimonio de Moshe se ve en su comisión de Yahoshua, ¿sí?, para llevar a Israel a la tierra prometida, a la tierra del reino, digamos. En Devarim 31, Elohim le dice a Moshe que llamen a Yahoshua y se presenten en la tienda de reunión para que yo le comisione. Así como Yahoshua fue comisionado para guiar a Israel después de que se dio el segundo pacto, en Devarim 29, así también fue comisionado Yeshua para guiarnos después de que el nuevo pacto fue establecido y ratificado en el madero.
No piensen que yo los voy a acusar delante del Padre. El que los acusa es Moshe, en quien ustedes han puesto su esperanza. Porque si ustedes le creyeran a Moshe, me creerían a mí, pues él escribió de mí. Pero si no creen en sus escritos, ¿cómo creerán en mis palabras? Si cualquier otra nación hubiera visto a Mashiach resucitando entre los muertos, toda la gente había creído en él sin dudarlo. Pero los hijos malvados de Yahudá eran únicos en su ceguera porque se habían deleitado con la palabra de Elohim todos los días, pero habían rechazado su revelación. Cada vez que una persona rechaza la revelación genuina, se niega en esa área de la vida y es difícil volver a la verdad. Las otras naciones que nunca habían leído a Moshe ni a los profetas eran ignorantes, pero no eran ciegas. Hemos visto ya que esto es lo que se llama pecado imperdonable, el rechazo de la acción del Ruach HaKodesh, y eso fue lo que cayó como condena de ceguera sobre los judíos, y lo hemos estudiado en Rey. Además se desprende de las palabras de Yeshua que el problema de los judíos no era que hubieran leído o no a Moshe, sino que no creían en sus escritos. Ellos, por supuesto, estaban completamente en desacuerdo con el análisis de Yeshua del problema. Creyeron en su comprensión de Moshe sin darse cuenta de que su comprensión se basaba en la idolatría de su corazón. Tantas personas no se dan cuenta de que acomodan las cosas a la idolatría y los deseos de sus propios corazones. Los ídolos en su corazón les decían que los no judíos eran perros, que los romanos eran perros y que tenían derecho a hacer todo lo que estuviera en su poder para luchar contra los romanos a fin de obtener la independencia. Creían que el Mashiach sería el que derrocaría a los romanos mediante el uso de milagros. Yeshua, sin embargo, no cumplió con sus esperanzas mesiánicas porque entendió las leyes de la tribulación dadas a través de Moshe y se sometió a Roma tal como Yermías había instruido a los judíos en su día que se sometieran a Babel. Resumen de las parábolas. Las 5 parábolas seguidas se complementan entre sí para darnos una comprensión más clara del reino. En ellas vemos 2 personajes principales que representan a Israel y a Yahudá y sus distintos destinos, ¿no es cierto?, profetizados en la ley y en los profetas. La oveja perdida, la moneda perdida se enfocaron completamente en la casa perdida de Israel, que había sido dispersada más de 700 años antes por los asirios. Las parábolas muestran cómo se encontrarían al final. La tercera parábola fue del hijo pródigo y el hermano mayor, nuevamente representando a Israel y a Judá. El hijo pródigo se arrepiente y regresa con su padre, mientras que el hermano mayor se queja y se niega a entrar en la celebración. El hijo quejumbroso aplica a los escribas y fariseos que se habían quejado de los pecadores y los recaudadores de impuestos y a los pródigos que se arrepintieron y entraron en comunión con Yeshua. Mientras la tercera parábola nos presenta al hijo de Yahudá. La cuarta se centra casi por completo en él, y nos dice que estaba a punto de ser despedido por hacer mal uso de los bienes del Adón, ¿no es cierto? Tanto el hijo pródigo como el mayordomo injusto despilfarran la herencia del padre. Pero a diferencia del hijo pródigo, el mayordomo injusto no se arrepiente. En cambio, el mayordomo aumenta su robo para encontrar una vivienda después de su despido. Reduce las deudas que otros le deben a su amo, no por compasión, sino con el entendimiento de que esos deudores le deberán la diferencia. Al hacer tales amigos, espera obligarlos a alojarlo indefinidamente cuando sea despedido. La parábola final se resume los destinos tanto de Israel como de Yahudá. Lázaro es Israel, situado fuera de la puerta con muy poco para comer, de la palabra. El hombre rico es Yahudá, los principales sacerdotes en particular, sí que se deleitan diariamente con la palabra y se enriquecen a causa de ella. Ambas naciones mueren. Uno es llevado al seno de Abraham, mientras que el otro es sepultado en el Hades. La conversación final es entre el rico y Abraham, donde aprendemos que el rico tiene 5 hermanos. Como dijimos, esto lo identifica con Yahudá y también con los hijos de Esaú. Sus hermanos tienen a Moshe y los profetas, sin embargo, se niegan a creer en sus profecías de Mesías, aunque sabían que él había resucitado entre los muertos.
En la progresión de la revelación, la casa de Israel deja la casa y se va al país lejano, pero la hambruna de escuchar la palabra finalmente lo hace arrepentirse. Así está destinado al seno de Abraham, cumpliendo el llamado de Abraham de ser una bendición para todas las familias de la tierra. La casa de Judá, por otro lado, nunca fue exiliada, al menos no permanentemente, ya que regresaron de su cautiverio babilónico después de 70 años. Allí permanecieron hasta el tiempo de Mashiach, permanecieron en posesión de las Escrituras. Como el hermano mayor, siempre estuvieron con el padre, nunca les faltó la palabra de Elohim, pero desperdiciaron la provisión de Elohim y fueron despedidos de su puesto como mayordomos de la casa de Elohim, de su viñedo. Uno debe leer la parábola de la viña, ¿no es cierto?, que hemos estado estudiando, para obtener más detalles sobre el juicio divino en este caso y juntar todas las piezas. El hombre rico, en la cuarta parábola, es Elohim mismo, y el mayordomo se enriquece al abusar de las riquezas de su amo, que es Elohim. Por lo tanto, el hombre rico en la parábola final ya no es Elohim, sino la casa de Yahudá, los hijos malvados. Yahudá más tarde fue destruida y enterrada en el Hades, donde los judíos fueron encarcelados y consumidos por el dolor. La solución a su dilema fue creer en Moshe y los profetas hubiera sido arrepentirse y aceptar al Mashiach, sí, que ellos había resucitado de entre los muertos. Esa hubiera sido su solución. Desafortunadamente ya se habían negado a creerle a Moshe y a los profetas, en particular a Yirmeyah, y por eso estaban cegados al punto de que no podían creer. Por lo tanto, el gran abismo se interponía entre Abraham y el hombre rico, y era imposible que los malos hijos de Yahudá cumplieran el llamamiento abrahámico. Todos estos grandes temas proféticos sobre Israel y Yahudá fueron luego aplicados localmente a los pecadores y publicanos excomulgados, que eran como la casa perdida de Israel, y a los líderes religiosos dominados por la escuela de Shammai, que estaban en rebelión contra Elohim, como los hijos malvados de Yahudá. Bien, habiendo terminado, encerramos la charla y en breve nos encontramos para hablar acerca de todas estas cosas. Abba siga bendiciéndonos a todos. Abba siga siendo nuestro guía, nuestra luz en nuestro camino. Shalom a todos, hermanos.